En un pequeño pueblo, al final de un crudo invierno, un joven llamado Andrei, de 18 años, huérfano, monta la vieja bicicleta de su difunta madre, luchando por sobrevivir con el trabajo de reparto y haciendo lo que sea necesario para tener un lugar donde dormir cada noche. Mientras se apresuraba a completar su última entrega del día, se topó con una anciana sola y perdida en una parada de autobús. Ayudarla significaba perder la entrega y posiblemente su único refugio, pero no lo dudó. La pedaleó hasta casa. Lo que no sabía es que era multimillonaria y que lo que sucediera después cambiaría su vida para siempre. El viento había empezado a ser más frío esa noche, de esos que te azotaban las orejas y te resbalaban suavemente por la nuca incluso con el abrigo abotonado hasta arriba. A las afueras de un pueblo tranquilo a principios de invierno, donde el sol se ponía temprano tras los árboles ralos y las farolas parpadeaban con un pulso lento, la vieja parada de autobús se encontraba abandonada al final de una acera agrietada. La gente pasaba como siempre, algunos con bolsas de la compra apretadas en las muñecas, otros con la mirada fija en el teléfono, otros simplemente corriendo a casa antes de que oscureciera por completo. Pero nadie la miró. La anciana estaba sola, envuelta en un abrigo de lana beige que había visto mejores décadas, su cabello plateado asomando por un nogal que antes era blanco, sus pequeñas manos agarrando un bolso de cuero andrajoso mientras se giraba para mirar cada coche que pasaba, esperando que fuera el que esperaba. Su boca se movía, murmurando algo sobre la ruta número 12, sobre una calle que no encajaba con nada de por allí, y cada pocos momentos daba un paso hacia la acera, solo para retroceder arrastrando los pies mientras la confusión nublaba su rostro. No muy lejos de ella, un joven llamado Andrei se había detenido a beber de una botella de agua metálica abollada. Apenas tenía 18 años, con una figura enjuta por el tiempo y el hambre. Llevaba una chaqueta con capucha descolorida por demasiados inviernos y un par de zapatos que se mantenían unidos más por costumbre que por artesanía. Su vieja bicicleta estaba apoyada en el banco detrás de él, con cadenas oxidadas, pedales chirriantes y un portaequipajes trasero destartalado que parecía a punto de caerse si se empujaba con demasiada fuerza. Había pertenecido a su madre, y tras su fallecimiento se convirtió en su único medio de vida, recorriendo el pueblo a toda velocidad, repartiendo paquetes, víveres, medicinas, cualquier cosa que la gente necesitara. El sueldo apenas le alcanzaba para sobrevivir, pero Andrei trabajaba con silenciosa urgencia esa noche. Tenía una última entrega que hacer antes de que el reloj diera las 8, un último recado, y si lo completaba, tendría justo lo suficiente para pagar el alquiler de la semana. Si no, el casero le había dejado claro que la llave ya no encajaría en la cerradura a la mañana siguiente. Andrew se ajustó la correa de la bolsa de reparto sobre el pecho, listo para salir cuando sus ojos captaron el movimiento de la anciana cerca de la parada. Algo en su quietud lo impactó, no como alguien esperando, sino como alguien perdido. Ella se giró de nuevo, miró a su alrededor y luego se miró los pies, como si incluso ellos se hubieran vuelto desconocidos. Murmuró algo, dio medio paso adelante y se detuvo. André dudó, el peso del reloj tic-tac cada vez más fuerte en su pecho. Los minutos importaban ahora, y la diferencia entre mantenerse caliente y estar en la calle estaba a un solo envío de distancia. Pero entonces el viento cambió y le trajo su voz. Débil, temblorosa, pero inequívocamente asustada. Willow Lane. O tal vez Aragorn. ¿Era el Autobús 12? Sus palabras se desplomaron como hojas sueltas y nadie más pareció oírlas. Sin entender muy bien por qué, Andrei se acercó, empujando su bicicleta a su lado. Disculpe, señora, dijo en voz baja, sin querer sobresaltarla. ¿Se encuentra bien? Ella parpadeó, insegura como alguien podría mirar un recuerdo lejano. Estaba tratando de llegar a casa, dijo con voz ligera y errática. Pero creo que perdí el autobús. O tal vez me perdí a mí. Su risa fue pequeña y frágil, como un cristal que amenaza con romperse. Andrea asintió lentamente. ¿Dónde vive? Tal vez pueda ayudarle a llegar. Bajó la vista hacia su bolso y rebuscó en el sin rumbo. Sacó un pañuelo, un pintalabios sin tapa, monedas, botones. Un traslado en autobús de hacía 2 días, pero sin dirección. A Andrei se le encogió un poco el corazón. Entonces algo le llamó la atención. Una delicada cadena de plata alrededor del cuello, y en su extremo, un pequeño colgante ovalado apoyado en su abrigo. Se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos. Allí, grabado en elegante cursiva en el reverso del dije, estaban las palabras Evelyn Rose, 48 a Hill Drive, zona norte. Se quedó sin aliento. Oak Hill. Conocía la zona más allá de las afueras del pueblo, a casi 2 horas en bicicleta, y la mayor parte cuesta arriba.
Por un momento, la mente de Andrei volvió al reloj. Perdería la entrega. Perdería su habitación. Dormiría en el frío esa noche. Pero al mirar a Evelyn a los ojos, suaves y nublados por la edad, y ver la confianza infantil que comenzaba a formarse simplemente porque se había detenido a preguntar, supo que no podía irse. Algunas decisiones pesan más que otras, incluso si no tienen sentido en el papel. Forzó una sonrisa. Es un poco lejos, pero creo que podemos lograrlo. Él, dijo con dulzura, ayudándola a subir al portaequipajes trasero de su bicicleta. Ató su bufanda de repuesto alrededor del sillín y le echó su chaqueta sobre los hombros. Agárrate fuerte. De acuerdo. Irmos despacio. Ella rió entre dientes, aturdida pero agradecida, y dijo, ¿me recuerdas a alguien? A mi nieto. Solía usar zapatos como esos, siempre desgastados, siempre orgulloso. Andrei no la corrigió. Solo asintió y comenzó a pedalear, lentamente al principio, luego con más firmeza a medida que dejaban atrás las luces del pueblo. El cielo se volvió lavanda, luego gris y luego aún más oscuro. El camino se inclinaba, se curvaba y se extendía interminablemente, pero Andrei seguía adelante, cada vuelta del pedal resonaba con un sentido de propósito. Detrás de él, Evelyn tarareaba una melodía, a veces apagándose, a veces deteniéndose para preguntar dónde estaban, luego olvidando la respuesta. Minutos después, respondía cada vez como si fuera nuevo. Nos estamos acercando, no te preocupes. Justo al otro lado de la siguiente colina. El viento arreció y las farolas se vieron más escasas, pero mantuvo la vista al frente. Pasaron campos que dormían bajo la escarcha, cruzaron puentes iluminados solo por la luz de la luna y se detuvieron una vez para que Evelyn recuperara el aliento. Le compró una taza de té caliente en una gasolinera junto a la carretera con el último dólar que le quedaba en el bolsillo, y ella insistió en que tomara el primer sorbo. «Lo necesitas más», dijo con una tierna severidad que le recordó a su madre. Cuando finalmente apareció la puerta del 48 de Oak Hill, encalada con pintura desconchada y hiedra enroscándose alrededor de los barrotes de hierro, eran casi las 9:30 de la noche. A Andrei le dolían las piernas, tenía las manos entumecidas, pero exhaló aliviado. Llamó una vez, luego otra, y momentos después un anciano con bata abrió la puerta, su expresión transformándose del pánico a la incredulidad cuando vio a la mujer detrás de Andrei. «S.R.A. Evelyn. Oh, Dios mío, ¿dónde ha estado? Hemos estado llamando a hospitales». Evelyn miró a su alrededor y volvió a parpadear. «Salí a dar un paseo. O a dar un paseo, supongo». Le sonrió a Andrei. El hombre le dio las gracias efusivamente, con la voz temblorosa. «Por favor, pase adentro. Calientes, como algo. Déjenos llevarlo de regreso». Pero Andrei negó con la cabeza, cansado pero contento. «No hace falta. Debería volver antes de que haga más frío». Garabateó su número en un recibo roto y se lo entregó. «Por si alguna vez necesita ayuda». Y dicho esto, volvió a subirse a su bicicleta y se adentró en la oscuridad, sin saber que su habitación estaría cerrada con llave y que su cama sería reemplazada por el suelo de un armario, pero también sin saber que algo mucho más significativo acababa de comenzar. Para cuando Andrei llegó de nuevo a las afueras del pueblo, las farolas se habían apagado y el calor del té de la gasolinera hacía tiempo que se había desvanecido de sus manos. Tenía los nudillos rígidos, y cada bache del camino le resonaba a través del manillar hasta los huesos, pero no se quejó. El viaje de regreso fue más tranquilo, más solitario de alguna manera, sin la suave voz a sus espaldas ni el pequeño y familiar peso de alguien que confiaba en él para seguir pedaleando. Para entonces, el viento había arreciado, silbando entre los árboles desnudos y trayendo consigo los primeros aromas a humo de leña del invierno, metal frío y algo amargo que siempre parecía flotar en el aire. Pasadas las 9, Andrei recorrió la última manzana hasta su pensión, una estrecha casa de 2 plantas con la pintura descascarada y una luz en el porche que nunca funcionaba. Aparcó la bici, subió los escalones sin hacer ruido y buscó la llave en el bolsillo, solo para encontrar un hueco vacío. Al principio pensó que simplemente había metido la mano en el bolsillo equivocado, pero después de revisar cada rincón, cada bolsillo, cada costura de su chaqueta y vaqueros, el dolor se hizo patente. La llave había desaparecido. Llamó suavemente a la puerta, esperando que el casero aún estuviera despierto, pero no se encendió ninguna luz. Volvió a llamar, y luego más fuerte. Nada. Cuando intentó abrir el pomo, no se movió. Entonces, como para confirmar lo inevitable, bajó la mirada y vio el pequeño paquete con sus pertenencias. Su camisa de repuesto,
una toalla y un cargador de teléfono roto, todo metido en una bolsa de plástico del supermercado, junto a la puerta como si fuera correo del día anterior. Había una nota pegada a la puerta, 3 palabras escritas con rotulador negro grueso tras las cerraduras de Due. Se le cortó la respiración. Se quedó allí parado un largo minuto, con la bicicleta a su lado, sin saber si maldecir o llorar. No hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, Andrei regresó al centro del pueblo. Le dolían las piernas del trayecto de ida y vuelta a Oak Hill, pero no las dejó descansar. Pedaleó despacio, sabiendo que no tenía a dónde ir, pero necesitaba moverse de todos modos porque el frío se le estaba metiendo en el pecho y la quietud solo lo empeoraría. Era casi medianoche cuando pasó por el callejón trasero de Johnson's Market, una pequeña tienda de barrio donde a veces ayudaba a reponer los estantes a cambio de pan del día anterior y unos pocos dólares aquí y allá. El dueño, el señor Johnson, era amable, como suelen ser los hombres mayores con los niños que veían pasar apuros sin pedir ayuda. Brusco pero nunca cruel, Andrei estacionó su bicicleta detrás del contenedor y golpeó la puerta y esperó. Una luz parpadeó en el interior. Unos segundos después, la puerta se abrió con un crujido y allí estaba el señor Johnson, con una bata gruesa y sosteniendo una taza humeante de algo fuerte. Echó un vistazo a Andrei, temblando y con los ojos hundidos, y suspiró por la nariz. No pagó el alquiler, ¿eh? Andrei negó con la cabeza. El señor Johnson miró al cielo como si esperara la intervención de una autoridad superior y se hizo a un lado. Bueno, el almacén está seco y hay un catre en la esquina. No toques las cajas de vino y no te mueras de frío. Andrei asintió, murmuró gracias y entró. El almacén olía a cartón y cítricos, y el único calor provenía de un viejo radiador que gemía como si tuviera rencor. A Andrei no le importó. Se echó la manta del catre sobre los hombros y se dejó caer sobre el fino colchón, con las extremidades pesadas, el pecho dolorido, pero el corazón extrañamente tranquilo. Por primera vez en semanas, no tenía miedo de cerrar los ojos. Algo en el viaje, en la mano de Evelyn en su hombro y su risa en la oscuridad, había hecho que el mundo se sintiera un poco menos escarpado. Se quedó dormido, pensando no en la puerta cerrada tras él, sino en el colgante de plata, el suave zumbido de las ruedas girando sobre la grava y una voz que le había dicho: «Me recuerdas a alguien a quien amo». Afuera, el viento aullaba contra las paredes de la tienda, pero dentro, Andrei dormía profundamente, sin percatarse de que a kilómetros de distancia una mujer estaba sentada junto a la ventana de su cocina, ahora completamente despierta. En su regazo estaba el mismo abrigo que había usado esa noche, y en su mano, un recibo roto con un número de teléfono garabateado con tinta azul irregular. Evelyn se levantó, ya no perdida en la niebla, miró el papel y susurró su nombre como una oración, la primera frase cálida que pronunciaba en la silenciosa casa en años. La mañana llegó con un silencio, pálido y vacilante, como si el cielo mismo dudara si despertar. Una suave luz grisácea se colaba por la trastienda del mercado Johnson, filtrándose por la pequeña ventana cubierta de polvo y posándose sobre la figura tranquila de Andrei, todavía acurrucado bajo la fina manta. El frío se aferraba a las paredes, se colaba por las grietas del viejo marco y se envolvía en sus huesos, pero no se movió, todavía no. Le dolía el cuerpo de esa forma particular que sigue a una larga noche en un catre duro. Pero aún más profunda era la pesadez que le aquejaba, la que no provenía del esfuerzo físico, sino de demasiados días balanceando su supervivencia sobre un alambre raído. Cuando por fin se levantó, lo hizo sin quejarse. Dobló la manta con cuidado, la colocó contra la pared y avanzó sigilosamente hacia la entrada de la tienda. Las suelas de goma de sus zapatos no resonaban sobre el suelo de linóleo. El señor Johnson ya estaba allí, como siempre, abriéndose con la estoica rutina de quien había aprendido hacía tiempo que la constancia era su propia forma de fe. Gruñó al ver a Andrei y le acercó un plátano y medio de café caliente. Sin palabras, solo un silencioso reconocimiento, de esos que significan más que una simple conversación. Andrei cogió el plátano con un silencioso agradecimiento, lo peló despacio y se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo el pueblo se ponía en movimiento. El vapor se elevaba de los capós de los coches aparcados. Los niños se arrastraban por las aceras agarrando sus mochilas, y a lo lejos un perro ladró una vez y luego se quedó en silencio. Era solo otro día, otra mañana que se parecía a todas las anteriores, hasta que llegó el coche negro. Era de esos coches que no encajaban en estas calles, demasiado pulidos, demasiado silenciosos, deslizándose hasta la acera como si respondiera a una llamada. El hombre que salió era alto y delgado, su abrigo demasiado fino para un pueblo como este,
sus zapatos impecables, su postura deliberada. Miró un papelito que tenía en la mano, luego miró directamente al escaparate, y sus ojos se posaron en Andrei como si siempre hubiera sabido dónde encontrarlo. Cuando sonó la campanilla de la puerta y el hombre entró, la habitación pareció encogerse a su alrededor. Disculpe, dijo con voz suave pero con un peso en el fondo. Busco a alguien llamado André. Andrei se apartó de la ventana, paralizado por un instante. Soy yo, dijo con cautela. La expresión del hombre se suavizó con alivio. Me envía la señora Evelyn Rose, dijo. Me pidió que lo encontrara. Lo recuerda todo y quiere darle las gracias. Insistió. El señor Johnson hizo una pausa a medio sorbo de café, pero no dijo nada. Andrei miró al hombre, luego al recibo que tenía en la mano, su propia letra, el número que había garabateado antes de alejarse en la oscuridad. No había sido más que un salvavidas. Nunca esperó que lo usaran. Luis Miguel, al presentarse, abrió la puerta y señaló el coche. Ella te espera, si estás dispuesto. Andrei dudó. Algo brilló en sus ojos. La idea de volver a esa casa, de entrar en un mundo que no le pertenecía, era como estar descalzo al borde de una pista de baile pulida. Era solo un repartidor sin dónde dormir. Sin familia, sin meta. Había hecho lo que estaba bien, eso era todo. Solo quería asegurarme de que llegara a casa sana y salva, dijo en voz baja pero con firmeza. Eso era todo. Luis Miguel lo observó por un momento, ni ofendido ni insistente. ¿Y lo hiciste?, respondió. Pero ella cree que le diste más que instrucciones. Dijo que le devolviste el sentido de sí misma. Le gustaría mucho decírtelo en persona. André Moreau, al Sr. Johnson, quien se encogió de hombros con la misma indiferencia que usaba para ocultar su preocupación. Ve, dijo. Tu catre estará aquí si lo necesitas. Con una respiración que sintió demasiado fuerte para su pecho, André asintió y siguió a Luis Miguel afuera. El viaje a Oak Hill fue surrealista. A la luz del día, los árboles que se habían alzado como sombras la noche anterior ahora se erguían altos e inmóviles, centinelas de algún sendero forestal secreto. Las curvas se sentían más cortas, las colinas menos empinadas. Pero Andrei aún recordaba cada una de ellas, cada piedra y pendiente grabada en la memoria de sus piernas. Cuando llegaron a la gran Casa Blanca, ya no parecía un monumento, sino un recuerdo familiar, suavizado por el paso de las horas. Luis Miguel lo condujo por la entrada lateral a una habitación llena de sol, libros antiguos y una calidez serena. Allí, sentada junto a la ventana, estaba Evelyn, no la mujer aturdida y errante de la noche anterior, sino alguien completamente diferente. Su mirada era penetrante, su cabello pulcramente recogido, y cuando vio a Andrei, una sonrisa se dibujó en su rostro como un duelo sobre montañas. Tú, susurró, con la voz temblorosa lo justo para revelar su verdad. Mitra G's de casa. Extendió la mano hacia él, su apretón suave pero insistente. Lo recuerdo todo. Cada calle, cada palabra. No me trataste como a un extraño, me hiciste sentir seguro. André inclinó la cabeza, sin saber qué decir. El elogio parecía demasiado grande para el simple acto que había realizado. Pero Evelyn no había terminado. Se inclinó hacia adelante, buscando la mirada de él. No conozco tu historia, dijo, pero me gustaría saberla. Y si no tienes a dónde ir, sería un honor ofrecerte uno aquí. No solo por esta noche, sino por más tiempo. Si me lo permitieras. Esta casa tiene demasiadas habitaciones y no hay suficiente amabilidad. ¿Tú cambiarías eso? Andrei parpadeó. La oferta lo pilló completamente desprevenido. Era generosa, más que generosa. Y, sin embargo, algo en él se resistía. Retrocedió un paso, en voz baja pero firme. Es muy amable de tu parte, de verdad. Pero no hice esto para conseguir nada. Solo quería que estuvieras a salvo. Eso es todo. La mirada de Evelyn no vaciló. Y eso, dijo en voz baja, es exactamente por lo que quiero que te quedes. Él no respondió de inmediato. El silencio entre ellos se prolongó, suave pero incierto, lleno de una sensación que ninguno de los dos podía identificar. Y aunque Andrei volvería al mercado esa noche, volvería a dormir en el almacén y despertaría con el mismo frío, algo había cambiado. Lo habían visto no por lo que le faltaba, sino por lo que llevaba. La luz tranquila y constante de alguien que aparecía incluso cuando nadie la veía. Y lejos de esa habitación soleada, Evelyn se sentaba con el corazón menos solo, preparándose ya para el día siguiente, cuando volvería a ofrecerse, no por caridad, sino por reconocimiento. Porque a veces la familia no es con quien nacemos,
sino con quien elegimos caminar a casa en la oscuridad. La mañana siguiente llegó con un cielo más apacible, salpicado de tenues destellos de oro pálido que se asomaban tímidamente a través de la descolorida cortina de nubes, como si el propio sol dudara en interrumpir la quietud del día. En la trastienda del mercado Johnson, Andrei se había levantado temprano como siempre, barriendo el suelo y hadas y silenciosas, con la mente demasiado ocupada en la visita de Evelyn del día anterior como para concentrarse en el ritmo del trabajo. Había repetido sus palabras durante la noche una y otra vez, cada sílaba persistiendo como la última nota de un himno que se negaba a desvanecerse. Su presencia no había invadido la habitación, la había calentado. Y, sin embargo, Andrei no sabía qué hacer con semejante regalo. Nunca le habían ofrecido nada con tanta generosidad, con tanta ternura, y mucho menos de alguien que lo mirara sin juzgarlo, solo con esperanza. Al dejar una caja de melocotones enlatados, sonó el timbre, no con el habitual ruido impaciente de un cliente habitual, sino con un timbre suave y mesurado que le resultó familiar. Levantó la vista de detrás del mostrador, y allí estaba de nuevo. Evelyn se levantó, esta vez sin chofer, sin abrigo de grandeza, solo un chal de lana pulcramente envuelto sobre los hombros y un pequeño bolso de cuero en el hueco del brazo. Su expresión era amable, sus ojos ya lo buscaban por la habitación, como si supiera exactamente dónde estaría. Andrei se enderezó instintivamente, secándose las manos en los vaqueros al dar un paso adelante. Ella sonrió y caminó hacia él, no con la autoridad de alguien acostumbrado a dominar el espacio, sino con la gentileza de quien había decidido compartirlo. «Espero que no te importe que vuelva», dijo en voz baja, con una voz más cálida que la luz de la mañana. «He estado pensando en ti toda la noche». Hizo una pausa y añadió, «Supongo que suena extraño, pero lo digo con cariño». Asentí, sin confiar en su voz todavía. Ella miró alrededor de la tienda y se inclinó un poco más, como si lo que iba a decir perteneciera solo al aire que los separaba. «He vivido en esa casa enorme durante muchísimo tiempo», empezó, y nunca se había sentido tan silenciosa como esta mañana. Ni siquiera después de la muerte de mi marido. Ni siquiera después de mi nieto. Su voz se fue apagando y luego respiró hondo. «Me recuerdas a él, ¿sabes? Su amabilidad, su mirada, la forma en que siempre escuchaba más que hablaba. Y cuando me ayudaste esa noche sin preguntar, sin esperar nada, algo dentro de mí despertó. Algo que llevaba años dormido bajó la mirada. Las yemas de los dedos se curvaron ligeramente contra el borde del mostrador. Evelyn metió la mano en su bolso y sacó un papel doblado, escrito a mano, con líneas de tinta ligeramente temblorosas sobre papel grueso. «Esto no es un contrato», dijo. «No es un trato ni un acuerdo. Es simplemente una invitación. Tengo una casa con demasiadas habitaciones y muy pocas razones para mantenerlas cerradas. Me gustaría que te quedaras. Solo hasta que encuentres tu equilibrio, sin ataduras, solo apoyo». Andrei abrió la nota lentamente. Era una oferta para quedarse en la finca, un modesto estipendio mensual, y escrito debajo, en letra más suave, una promesa. «Encontraremos la manera de que regreses a la escuela si aún lo deseas». No habló durante un largo rato. El mundo fuera de la ventana se movía como si fuera a través de jarabe. Los autos pasaban lentamente, las hojas se movían con la brisa, y el pueblo seguía con su día, sin darse cuenta de que dentro de esa pequeña tienda algo importante cambiaba silenciosamente. Finalmente, Andrei levantó la vista y la miró a los ojos, no con miedo sino con algo más firme. «Me gustaría eso», dijo. «Me gustaría ir». Y así lo hizo. Esa tarde Luis Miguel pasó con el auto, no por ceremonia, sino porque Evelyn insistió en que Andrei no volviera a subir la larga colina con esa bicicleta chirriante. Empacó sus pocas pertenencias en una mochila, se despidió del señor Johnson, quien solo asintió y le entregó una bolsa de papel con sándwiches y murmuró algo sobre el tiempo, y luego se subió al asiento trasero de un vehículo que olía ligeramente a pino y a posibilidades. La vida en la finca no era extravagante. Era tranquila. Andrei recibió una habitación soleada con vistas al jardín, un horario que le permitía descansar, leer y, en menos de un mes, volver a la escuela con la ayuda de un fondo de becas que Evelyn creó discretamente en su nombre. Nunca presumió de su historia, nunca lo trató como un proyecto favorito. En cambio, lo acogió en el ritmo de sus días, paseos matutinos por el invernadero, largas charlas tomando el té y fines de semana llenos de ideas sobre qué podrían hacer con el tiempo y los recursos que ahora compartían. Juntos crearon algo con lo que Evelyn había soñado pero nunca había construido sola. Una pequeña fundación financiada con su patrimonio llamada Willow Light Fund, en honor a la calle que no recordaba y a la bondad que jamás olvidaría.
Su misión era sencilla: apoyar a jóvenes con potencial, pero sin posibilidad de acoger a los ancianos marginados, y recordar a quienes lo escuchaban que la dignidad y el cuidado no eran lujos, sino derechos innatos. Andrei ayudó a diseñar los primeros programas, se reunió con consejeros y trabajó a tiempo parcial en el centro comunitario. La fundación se renovó, y de vez en cuando, seguía yendo al pueblo en su vieja bicicleta, no por obligación, sino porque le recordaba dónde había empezado y en que podía crecer un pequeño gesto de bondad cuando se ofrecía sin esperar nada a cambio. Y cada vez que pasaba por la antigua parada de autobús donde todo empezó, aminoraba un poco el paso, alzaba la vista al cielo y sonreía. Porque a veces no encuentras tu hogar, el hogar te encuentra a ti. Y a veces, para cambiar el rumbo de una vida, basta con estar dispuesto a detenerse, a ver a alguien con claridad y a ir un poco más allá de lo planeado.